Poquiticos, poquiticos, pero bueno, seguramente el Señor hoy nos va a dar la gracia para que confiemos en Él. Es el único en quien debemos confiar, en quien podríamos confiar. En nadie más. A veces confiamos en nosotros mismos, a veces confiamos en personas, a veces confiamos en un trabajo, a veces confiamos en un título, a veces confiamos porque nos han nombrado como eh, en alguna empresa estatal, en fin. Pero el único en quien podemos poner nuestra confianza es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero que vaya a su Biblia, Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 7. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, Zacarías 3, 1 al 7. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para escucharle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre tu cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, amonestó no significa que lo regañó, que lo vació, no. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Yo quiero, para entrar un poquitico en contexto, quiero decirles que Josué era contemporáneo con el profeta Ageo. Josué fue un sumo sacerdote que había sido llevado cautivo a Babilonia, pero cuando Zacarías está relatando esto, es después del exilio, es decir, ellos ya han regresado, Josué con Zorobabel, que es el gobernador, han regresado a Jerusalén para empezar a reedificar el templo que estaba en ruinas. Ahí atrásito de Zacarías está Ageo. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Es decir, dale una vueltica a su hoja de la Biblia, ahí está Ageo 2, del 1 al 4. Dice que el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Hasta ahí. Entonces aquí Ageo nos constata de que Josué era sumo sacerdote, Dios le da una palabra a Ageo para que se la hable o se la transmita a Zorobabel, quien era el gobernador, y al sumo sacerdote Josué. Yo quiero preguntarles algo, iglesia. ¿Alguna vez usted se ha sentido avergonzado? ¿Lo han hecho sentir avergonzado? ¿Sí? ¿Cómo se siente eso? Y no hablo de estar incómodo por una embarradita que hayamos cometido.
no estoy hablando de eso, sino que me refiero a cuando alguien nos hace sentir a nosotros que no damos la talla, ¿sí? Que no somos capaces, que no servimos, que no deberíamos ser las personas que somos, ¿cierto? ¿O se ha sentido usted en algún día de su vida rechazado o burlado? ¿Cómo se siente eso? ¿Se siente bonito? Se siente mal, ¿verdad? Dicho sea de paso, eh, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser prudentes. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para cuando nosotros estemos frente a otras personas, sea quien sea creyente o no sea creyente, sean nuestros hijos, sea el esposo o sea la esposa, con quien sea, compañeros de trabajo. Pero cuidémonos de no hacer sentir avergonzados absolutamente a nadie, sino que realmente las personas hallen esa gracia, ¿verdad?, del Señor en nuestras vidas. Sentirnos avergonzados o que alguien nos haga sentir avergonzados es bien incómodo. Personalmente odio cuando alguien hace sentir avergonzado a un niño. Odio, detesto eso. Y eso se ve mucho cuando hacemos sentir avergonzados a los niños. Lo digo con toda humildad, traté de cuidarme de no hacer sentir avergonzado a mis hijos y seguramente que alguna vez lo pude haber hecho, ¿verdad? Pero les doy ese consejo, padres o quien sea, tratemos a los niños con amor, con respeto y con la gracia de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros nos sentimos avergonzados, ¿cómo nos hace sentir eso? ¿Será que nos ayuda a ser humildes? ¿Será que nos lleva a recapacitar y asumir todo lo que Dios nos ha mandado? ¿O cómo reaccionamos nosotros ante una situación de esas? ¿La vergüenza es algo que viene de parte de Dios? ¿Ustedes qué creen? Ahora, ¿alguna vez usted cuando ha venido a la iglesia se ha sentido o ha sentido que la vergüenza le impide adorar con toda libertad a Dios? ¿Sí? A mí en varias ocasiones me pasó y quizás me pueda pasar. Pero eso no viene de parte de Dios, amada iglesia. Yo recuerdo cuando era niño, hace poquito, cuando estaba en segundo primaria, me alcanzo a recordar, y una profesora me hizo sentir supremamente avergonzado, y eso afectó mi vida por muchos años. Me hizo pasar al frente y no recuerdo exactamente qué me puso a hacer en el tablero, cuando esos eran esos tableritos que escribía uno con tiza, yo no supe, y lo que hizo esta profesora fue coger la mano, ponerme la mano de ella en mi cabeza y golpearme contra el tablero. Eso me hizo sentir avergonzado porque lo hizo pues delante de todos mis compañeritos. Y yo le cogí temor a hablar en público, le cogí miedo, le cogí terror. Pero cuando el Señor me llama al ministerio, yo recuerdo los primeros días a mí me temblaban las piernas para pasar allá adelante, pero Dios me ha dado la gracia y me ha dado la libertad para hacerlo. Y eso no significa que yo suba aquí con la tranquilidad, mejor dicho, no, todavía me tiemblan un poquito. Pero es importante que nosotros tengamos discernimiento, iglesia, en estas situaciones. Y para entender mejor esto de lo que les estoy hablando, inspirémonos en el sacerdote Josué. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que sucedió según lo que leímos en Zacarías capítulo 3? Dice el texto ahí que Josué está en la misma presencia del ángel de Jehová, pero está totalmente avergonzado. Recordemos de que ellos están recién llegados, ¿verdad? La ciudad está acabada, Jerusalén, el templo está en ruinas, pero Josué se siente avergonzado, y esto lo simboliza su ropa sucia, porque dice la palabra que sus ropas viles, ¿verdad? Tenía unas ropas viles, y resulta que la máxima vergüenza para un sacerdote era tener sus ropas sucias. Es decir,
los sacerdotes o los sumos sacerdotes se identificaban mucho con esas vestiduras. Para que usted tenga un conocimiento más amplio acerca de las vestiduras sacerdotales, en su casa usted puede ir a Éxodo, creo que es capítulo 39 si no estoy mal, donde habla sobre las vestiduras sacerdotales y puede escudriñar qué significaba cada elemento que el sacerdote usaba. Ahora, no sabemos con seguridad cuál es la causa de la vergüenza de Josué. Lo que sí sabemos es que Josué fue el primer sumo sacerdote después del exilio. Eso lo sabemos en todo el contexto de Zacarías, de Ageo y en otros libros que en Esdras también podemos encontrar. Fue el primer sumo sacerdote después del exilio. Ahora, ¿será que enfrentaba problemas? Pastor, ¿usted tiene problemas? Pastor William, ¿usted tiene problemas? Todos tenemos problemas. Y a veces nosotros nos imaginamos falsamente que porque eran los sumos sacerdotes o porque son los pastores, no tenemos problemas. Y resulta que nosotros también estamos llenos de problemas. Eso no son solamente las ovejitas. Los pastores también tenemos muchos problemas. Y así se sentía este sumo sacerdote, ¿cierto? El templo estaba arruinado. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué simboliza el templo? ¿Ah? ¿Nosotros somos qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros venimos a la iglesia con el templo totalmente arruinado, destrozado, por X o por Y, ¿verdad? Y así venimos y adoramos a Dios. Y levantamos nuestras manos, o a veces no nos levantamos, sentimos vergüenza, nos agachamos, nos sentamos, hacemos mala cara. Se parecen mucho a mí. Los utensilios estaban incompletos para hacer todas las ceremonias que Dios les había mandado desde años atrás. Y seguramente sus ropas sacerdotales estaban incompletas. El texto dice ahí que también el ángel le dijo que le colocaran una, ¿cómo se llama? Una mitra. Y sumémosle que el pueblo aún seguía rebelde. Gracias a Dios que tenemos una iglesia acá que no es rebelde, una iglesia que camina derechito, que somos obedientes. Y realmente el pastor aquí no tiene dolores de cabeza con ninguno, ¿sí? Entonces, qué chévere pastorear así. Sería maravilloso. A mí me gustaría pastorear una iglesia así. Y tal vez a eso se le suman los problemas personales de Josué, porque el hombre tendría su esposa, tendría sus hijos. ¿Quién no tiene problema con su esposa o con el esposo? Por más cristianos, bueno, esa palabra como que no me gusta usar mucho, por más cristianos que seamos, no. Somos cristianos, o somos o no somos. Y como cristianos que somos, tenemos problemas, ¿verdad? A veces en el matrimonio, a veces con un hijo rebelde. En fin, Josué estaba avergonzado en ese momento. Ahora, ¿qué hace Satanás? Pues Satanás aprovecha la situación, ¿verdad? ¿Para qué? Para avergonzarlo, quiere hundirlo, quiere pisotearlo, quiere pasar por encima de él. ¿Por qué? Porque Satanás siempre es nuestro enemigo. Siempre dice en Apocalipsis que él lo nombra como el acusador de los hermanos. ¿Y alguna vez usted se ha sentido acusado por Satanás? ¿Usted se acuerda por allá en Efesios cuando el apóstol Pablo habla acerca de los dardos del maligno? Pues es una forma de Satanás a veces juzgarnos, señalarnos. Nos lanza dardos a la mente. El problema es que nosotros a veces dejamos anidar esos pensamientos. No digo que no pueden venir, esos dardos obviamente están llegando, vienen quizás todos los días, pero Pablo nos invita a que nosotros mantengamos siempre, ¿cómo se llama? Las vestiduras, la armadura, pero a veces nosotros esa armadura se nos olvida que ya la tenemos. Nosotros pensamos que esa armadura nos la ponemos solamente cuando tenemos un problema o cuando vamos a venir a la iglesia. Esa armadura ya está en nosotros, ya la tenemos puesta.
Y tenemos que estar convencidos, tenemos que tener la convicción de que esa armadura la tenemos. Amén. Y cuando esos dardos del maligno, cuando nosotros nos sintamos avergonzados, cuando nosotros nos sintamos que el diablo nos está acusando, que yo vengo a la iglesia, no, pero es que para levantar mis manos y yo la acabé, yo la embarré en mi casa o con mis hijos, o es que Julano de tal se burló de mí que porque yo era cristiano, y todas esas cosas tratan de abrumarnos y a veces son un impedimento, ¿verdad? Para realmente adorar a Dios con toda libertad. Ahora, adorar a Dios no es solamente, se los he dicho aquí varias ocasiones, no es venir y cantar en la iglesia canciones bonitas, que hace parte sí de nuestra adoración, pero adorar a Dios es entregarle todo nuestro ser. Me gusta mucho la primera canción que cantamos, ahora que iniciamos, fue algo que aquella mujer, dice la Biblia, la nombra como una mujer pecadora, ¿verdad? Y que fue a donde habían invitado a Jesús y fue y derramó un perfume costoso, es decir, entregó todo lo que ella tenía, entregó su sustento, entregó sus sueños, entregó lo que quizás le generaba el sustento de ella misma, pero ella lo entregó todo. Eso es adoración al Señor. Amén. Adoración al Señor es un caminar con Él, es confiar en Él, es vivir una vida en obediencia a Él, aunque nosotros a veces pecamos. Ahora, nosotros también estamos muchas veces bajo la acusación de Satanás. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Les acabo de decir. ¿Amañarnos con ella? ¿Acostarnos con esa acusación? ¿O qué deberíamos hacer? Rechazarla, rechazarla. Y sí, está bien que Dios, y de hecho Dios nos redarguye en muchas ocasiones cuando es necesario. ¿Alguna vez Dios lo ha redarguido a usted? ¿O hoy lo redarguyó en algo? Y eso es una gran bendición de parte de Dios, que nos redarguya. ¿Qué tal que no nos redarguyera? Viviríamos una vida totalmente desordenada, pero gracias a Dios que muchas veces Él nos redarguye cuando es necesario, pero nunca nos avergüenza. Dios nunca nos avergüenza, porque Él ya llevó esa vergüenza, la llevó Él en la cruz, en su muerte. Amén. Entonces, cuando nosotros confundimos las acusaciones del diablo con la voz de Dios, es cuando nosotros caemos en opresión y estamos ahí arremangados ahí, y es lo que el diablo siempre quiere, oprimirnos, oprimirnos. Entonces tengamos cuidado o pidámosle el discernimiento a Dios. Señor, ¿esto viene de parte tuya o de parte de quién? Porque Él nunca nos va a avergonzar. Él siempre nos va a levantar, Él siempre nos va a restaurar. ¿O acaso alguien que tiene un hijo le gusta o le fascina hacerlo sentir avergonzado? Yo no creo, ¿verdad? Por más malos padres que seamos, nosotros nos duele ver a nuestros hijos o hacerlos sentir avergonzados. Siempre estamos ahí para apoyarlos, siempre estamos ahí para alentarlos, para estar con ellos. Ahora, Josué era un líder con una misión importante, ¿sí? Josué era muy importante en su época porque él era el líder religioso, él era quien iba a restaurar el templo, en que iba a restaurar el culto, era el hombre encargado de abrir el camino a Dios, al pueblo. Tenía una misión supremamente importante, era el sumo sacerdote. Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pedro acerca de la iglesia, que somos ¿qué? Real sacerdocio. Y el apóstol Juan también nos habla por allá en una de sus cartas de que somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. Entonces nosotros somos sacerdotes no en la misma, digamos, responsabilidad que tenían los sacerdotes y sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, especialmente los sumos sacerdotes. Recuerden que para que el sumo sacerdote, o el único que podría entrar al lugar santísimo, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y solamente entraba una vez al año. Pero cuando Cristo muere en la cruz,
dice la palabra en los evangelios de que el velo se rasgó, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que entrada libre al Padre, pero tenemos una misión supremamente importante. Primero, ¿con quién tenemos esa misión? ¿Con quién tenemos esa responsabilidad? ¿Cuál es nuestra primera iglesia? Nuestra familia, nuestro hogar, ¿verdad? Pero también tenemos una misión importante aquí en la congregación de los santos, como la nombra el apóstol Pablo. Amén. Ahora, Josué también es un nombre simbólico, es prefiguración de Jesús, nuestro Salvador y nuestro sacerdote. ¿Ves? No recuerdo en qué libro, uno de los profetas no lo menciona Josué, sino Yeshua, que Yeshua significa Salvador. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué es lo propio del enemigo? Siempre estar acusándonos, ¿verdad? Y aceptar esa acusación es dejarnos debilitar por el diablo. ¿Alguna vez usted se ha dejado debilitar por las acusaciones? Yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no doy la talla. Es que fulano de tal es mejor. Empezamos a compararnos con otros. Si yo fuera como fulano, si yo fuera como sutano. En una ocasión en Puerto Salgar, cuando yo vivía por allá, estaban haciendo unas conferencias y se acercó una hermana y una líder de la iglesia en la que yo me congregaba, y estaba predicando una pastora, y esa mujer era así, mirándola. Ay, yo quisiera ser como ella. Me quedé mirándola, ¿cómo así? Y sé que esa líder es una persona de Dios y que le sirve a Dios. ¿Y cómo así que quisiera ser como ella? No, tienes que ser tú misma. Dios te ha dado, Dios te ha escogido, eres única. Sé tú en las manos de Dios. Entonces fíjese que todas esas cosas parecen como bobadas, pero y como tan sutiles, hermanos, a veces nos pueden a nosotros afectar y no tener como esa libertad que Dios nos ha dado para servirle, para vivir nuestra vida cristiana de una manera espontánea, de una manera libre. No compararnos. Ahora, Satanás está acusando, dice la palabra que Satanás está acusando a Josué, ¿verdad? En muchas oportunidades Dios permite que nos acuse. Dios permite a veces eso. ¿Recuerdan a Job? Recordamos a Job, ¿verdad? Que Satanás fue y lo acusó, pero es que sí, él no es así de balde, ¿verdad? A Pablo también, ¿verdad? Acerca de ese aguijón. Y aunque Dios a veces permite esas acusaciones, nunca las valida. Dios las usa para sí, para Él glorificarse. Dios sí las usa para glorificarse, pero nunca las valida. Así actúa Dios, es una cosa extraña, ¿verdad? Pero pues Él es soberano. ¿Y qué pasa cuando el ángel está acusando a Josué? Interviene Dios, ¿verdad? Se interpone entre Satanás y Josué. ¿Por qué se interpone? Porque Dios ama a ese siervo. Dios lo ama, Dios lo ha escogido, Dios lo ha salvado, Dios lo defiende. ¿Y acaso a usted y a mí no nos ha escogido el Señor desde antes de la fundación del mundo? Entendamos esa identidad. Cuando nosotros no entendemos la identidad que Dios nos ha dado de hijos, cualquier cosa nos va a abrumar, cualquier acusación de Satanás nos va a abrumar. Se nos va a derrumbar la fe, se nos va a derrumbar todo. Nosotros también tenemos un abogado que nos defiende y se llama nuestro Señor Jesucristo. Recordemos primera de Juan capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y sí, nosotros a veces cometemos un pecado y enseguida la vergüenza nos ataca, ¿verdad? Y empieza ahí a sentirnos acusados, señalados, no das la talla, eres un pecador, Dios no te va a perdonar, mira que eres líder. Y entonces
Ahora, esto no es una invitación para que pequemos, no es una invitación para que pequemos. No es que ahorita salgamos de la iglesia, uy, no, y sentí libertad de decir, voy a pecar. No, no se trata. Por el contrario, esto nos hace a nosotros entender y nos hace llevar una vida en santidad a Dios, pero de una forma diferente, de una forma, con una libertad que solamente Dios nos puede dar. No vivamos una vida cristiana en fidelidad por miedo a Dios, miedo a que de pronto vengan consecuencias si de pronto yo la embarro en esto o en aquello. Eso seríamos muy hipócritas, ¿verdad? Pero sí vivamos una vida en total libertad en Cristo, de una manera libre, espontánea al Señor, pero que cuando caigamos vayamos a nuestro abogado, nuestro defensor. Él nos defiende y el Señor nunca pierde, como abogado nunca pierde un caso. Él siempre nos da la victoria. Amén. Ahora, nosotros podemos y debemos llegar confiadamente ante Dios. Él llevó nuestra vergüenza y nos recibe siempre como hijos santos y amados. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Sí? Yo siempre les hago como esta pregunta cuando comparto acá. ¿Sí? ¿Tiene usted la convicción de que usted es un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Tenemos esa convicción? Tenemos eso está arraigado en nosotros, está arraigado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras entrañas. ¿Mm? Entonces sintámonos como hijos, vivamos como hijos, amados, aceptados. Que cuando nosotros caigamos o alguien nos trate de avergonzar, o sea, yo pueda tener erguida mi cabeza, yo soy un hijo de Dios, sin orgullo y sin arrogancia. Sin necesidad de expresarle a otro, pero es que usted no sabe quién soy yo. No, con mi testimonio de vida, las demás personas van a saber quiénes somos nosotros, pero que esa identidad siempre esté arraigada en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Amén. Ahora bien, nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Es lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿cierto? En Efesios. Es decir, éramos indignos. De hecho, somos indignos, ¿verdad? De tanto amor y de tanta gracia que el Señor ha manifestado sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Pero aún así, dice el apóstol Pablo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere restaurar nuestra dignidad. Y si usted de pronto ha venido hoy, amado hermano o hermana, con un poquito de vergüenza, con un sentimiento de vergüenza, con un sentimiento de culpabilidad, con un sentimiento de condenación, porque el diablo es bueno para atraer esos pensamientos, Dios quiere restaurar tu dignidad. Dios quiere hacer ver hoy de que eres un hijo y una hija amada, amada profundamente por Dios. Amén. Y en ese mismo momento Dios reviste a Josué con ropa limpia y adecuada para el servicio al templo. Dios quitó esas vestiduras de nosotros, esas vestiduras viles, esas vestiduras de pecado, esas vestiduras que a nuestros ojos carnales no eran pecaminosas, no eran sucias, pero a los ojos de Dios eran como trapos de inmundicia. ¿Y con qué nos vistió? Con vestiduras de su justicia, nos vistió con vestiduras de su gracia, nos vistió con vestiduras de su amor, de su Espíritu Santo. Esos somos nosotros, ese es usted. Dios lo ha vestido con esas vestiduras de justicia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cree usted, siente usted que deberíamos de vivir una vida llena de gratitud delante de Dios? Cuando nosotros aprendemos a vivir una vida llena de gratitud delante de Dios, amados, eso va a cambiar totalmente nuestro ser, nuestra forma de vivir. Cuando nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud a Dios, eso es lo que va a transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar.
nuestra forma de actuar, nuestra forma aún de contestar a otras personas, aún de responder a nuestros hijos, a la esposa, al esposo. Y aquí Dios confirma y amplía el llamado de Josué, lo incluye en el gran plan de salvación. Y es interesante que Dios nos ha incluido a cada uno de nosotros en su gran plan de salvación. Y nos ha dejado una gran comisión, ir y llevar ese gran plan de salvación a toda criatura, a todos aquellos que necesitan, como un día nosotros lo necesitamos. Amén. Él nos quiere hacernos dignos, ¿verdad? Quiere vestirnos con esa dignidad, así como lo hizo con el hijo pródigo. ¿Han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos la han leído? ¿Les ha hablado Dios a través de esa parábola? A mí me habla mucho, me ha hablado mucho a través de la vida del hijo mayor. Ese hombre que, aunque se quedó con el padre, el otro fue el que se fue y malgastó la plata, pero ese hijo mayor me deja tantas enseñanzas a mí, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos creemos mejores que los demás. A veces nosotros creemos que porque somos cristianos podemos mirar a los demás por encima del hombro. A veces creemos o pensamos que porque, con todo el respeto de los líderes, que porque tenemos un liderazgo, podríamos pasar por encima de aquellas personas que están bajo nuestro cuidado. Pero qué lindo es poder, ¿verdad?, tener la humildad de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios se goza en tener hijos e hijas glorificados. Nosotros somos gloria de Él, como Él es la nuestra. Somos gloria de Dios como Él es la nuestra. Si nosotros pudiéramos entender un poquitico todo esto, hermanos, realmente, ¿quién es Dios? Cantaban una canción y me gusta mucho como ministra esta niña Carlenis. Ella decía: Señor, permítenos conocerte más. Eso me encanta, eso me fascina, que salga el corazón de una persona. Permítenos conocerte más. Cada vez que Dios se da a conocer, nos vamos a enamorar más de Él. Como cuando usted está enamorado de alguien, ¿verdad? Queremos estar cerca de esa persona. Pero una de mis oraciones es que esta iglesia, la iglesia del Oasis, tenga en su corazón el sentir de conocer cada día más a Dios, no de conocer una religión, no de conocer más Biblia, aunque es importante, obviamente. De hecho, empezamos a conocer a Dios es a través de la palabra de Dios, pero que ese no sea el objeto de nuestra intención, ¿verdad? Que el objeto sea Dios mismo. Amén. Como conclusión, se fue el tiempo. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos agobiar por la acusación del diablo, no estamos siendo humildes. No estamos siendo humildes cuando nos dejamos agobiar. Estamos siendo incrédulos. Porque fíjese todas las promesas que Dios nos tiene en su palabra, pero le creemos más a esos pensamientos, esas acusaciones de Satanás, esos dardos que vienen del maligno. A veces le creemos más a esos pensamientos, ¿verdad? ¿Y dónde están las promesas de Dios? Tenemos que encontrarlas, tenemos que empezar a descubrirlas, abrazarlas, atesorarlas en nuestro corazón. Dios desea afirmar nuestros corazones en Él para que le amemos con toda libertad. Y como dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí nosotros vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que, amada iglesia, somos la justicia de Dios, nos ha revestido con su justicia. No somos más esos miserables, ya no somos más aquellos quienes el diablo siempre quiere acusar, siempre quiere señalar,
siempre quiere sentirnos avergonzados. Somos hijos e hijas de Dios, que nos ama y nos ha amado con amor eterno. Y Dios ha amado con amor eterno la iglesia, el Oasis. Y usted y yo hacemos parte de esta congregación para la gloria y honra de su nombre. Amén. Padre bueno, te amamos, te adoramos, Señor. Enséñanos a caminar, Señor, en estas verdades tuyas, Señor. Enséñanos a amar de una manera sencilla. Padre, gracias por quitar esa vergüenza, Señor, por quitar toda vergüenza, por quitar esas suciedades, Señor, con las que un día llegamos a ti, Señor. Tú ya las llevaste, Señor, tú ya las llevaste. Y lo más lindo, Señor, es que cuando nos ensuciamos, Señor, tú nos limpias, tú nos defiendes, tú abogas por nosotros, Padre. Gracias, Jesús, gracias por ese amor tan incomprensible, por ese amor tan extraño. Si conociéramos ese amor en plenitud, Señor, nos derretiríamos, Señor, delante de ti. Pero reconocemos, Señor, que nos estás llevando, Señor, de tu mano, y nos da a conocer cada día, Señor, de ese amor tan especial. Gracias por esta congregación, por esta iglesia. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en cada uno. Gracias por quitar hoy, Señor, esa vergüenza, esos pensamientos, esos dardos que el maligno muchas veces, Señor, trae para abrumarnos, para hundirnos. Y hoy nos das tú, Señor, la libertad para amarte, Señor, para alabarte. Gracias por tenernos en cuenta, por pensar en nosotros, por mirarnos, Señor. Gracias por comisionarnos, Señor, esa gran misión, Señor, de ir y de llevar, Señor, el evangelio a toda criatura, especialmente, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, Padre. Gracias, bendito Rey. Te doy, Señor, por tanta bondad, por tanta gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco y te doy toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.